lo toman en cuenta en el emergente. No, es un gusto. Creo que buena parte de los que están acá me conocen. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Campos, soy médico internista, trabajé 9 años como internista y ahora tengo 11 años de trabajar como nefrólogo, así que ya tiene uno cierta experiencia. Recientemente se presentó en un congreso en Estados Unidos, en Houston, una actualización de nefrología y pues obviamente que para alguien en mi campo eso es sumamente importante. Entonces la charla era planeado como algo largo de la historia de la nefrología, centrado al final en los nuevos avances, pero yo voy a brincarme una buena parte de eso para llegar a lo que ha sido sin duda el mayor avance de la nefrología de los últimos 10 años, que es el beneficio nefrológico originado en el uso de los inhibidores de la absorción de sodio y glucosa, los SGLT2. Esto fue presentado con razón del Día Mundial del Riñón. Solo el resumen, esto es un resumen de cómo la nefrología ha evolucionado, ¿verdad? Desde la aparición del primer trasplante renal hasta la llegada de las nuevas moléculas en la nefroprotección y en el tratamiento de las glomerulopatías, que es un tema que ustedes hoy no verían. Pero entonces vean ustedes que básicamente, ¿verdad?, la aparición de los inhibidores GLT2, ¿verdad?, que fue a final de la década pasada, hoy prácticamente se convierten en el avance más importante de la nefrología en los últimos 10 años. Solo para que vean que la nefrología sí ha evolucionado, ¿verdad?, y que es una especialidad joven. Esta era la primera máquina de diálisis. Vean ustedes este modelo y vean el último modelo presentado el año pasado en el Congreso Americano de Nefrología. Esa es la nueva máquina. Con estas máquinas se pueden dializar con 2 filtros al mismo tiempo. Se puede utilizar el líquido que se va descartando de la diálisis, como es un líquido estéril, y volverlo a reutilizar en otras partes del proceso de diálisis. Eso se llama diálisis en línea. Pero bueno, son de las cosas del avance de nefrología, pues que solamente lo voy a mencionar. Primer trasplante exitoso, no puede faltar en la historia de la nefrología, 1950, Boston, son hermanos gemelos. Exitoso porque se brincaron el problema del rechazo por incompatibilidad, ¿verdad? Ya se conocía el rechazo, pero no se podía superar debido a la falta de productos o medicamentos antirrechazo. Entonces tomaron unos gemelos, muy apropiado. ¿Ok? Quiero hablar rápidamente de lo que se conoce en la parte molecular, la explicación fisiopatológica de por qué son útiles los inhibidores de los receptores de sodio glucosa tipo 2 a nivel renal. Hay un dicho muy antiguo, viene desde la época de Hipócrates, que dice: el que mejor conoce algo es el que lo conoce desde el principio. Y realmente con estas moléculas es cierto. Ustedes conocen todas las que ya han mencionado: canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. Eso lo voy a evitar para llegar a lo que es la explicación a nivel de la célula renal. Y básicamente recordemos así rápidamente que la glucosa pasa por el riñón aproximadamente 180 gramos al día. Pero si el paciente es diabético, su carga filtrada, que es lo que tiene en su concentración, multiplicado por la tasa de filtración glomerular, va a estar muy aumentado. ¿Okay? Entonces el riñón de un diabético puede estar recibiendo hasta 250 gramos y cambia completamente
el manejo renal. Aquellos límites que conocíamos de un máximo que produce glucosuria, cambia y se toleran y se absorben cantidades más altas de glucosa. Pero para entender esto tenemos que decirles que en nefrología no hablamos solamente del túbulo proximal, sino que decimos los 3 segmentos del túbulo proximal, S1, S2 y S3. Imagínense que si toda la carga filtrada que entra después del espacio de Bowman al túbulo proximal, toda la carga de glucosa, sodio, electrolitos, ácido úrico, aminoácidos, etcétera, etcétera, cae directamente al primer segmento tubular, segmento S1. Y como toda estructura está preparada para la función que se le asignó, estas células tienen que ser especiales. Son unas células que tienen una gran cantidad de organelas, principalmente mitocondrias, porque tienen un alto trabajo metabólico que las convierte, junto con células cerebrales, en las células que más oxígeno y ATP consumen de todo el organismo. Entonces, después de ese primer segmento S1, sigue un segmento S2 que ahora tiene una reabsorción menor, pero que sigue siendo alta y empieza a manejar un poquito más de agua. Luego entonces tenemos un segmento S3 que progresivamente va disminuyendo la cantidad de mitocondrias, ¿verdad? Y va agregando alguna selectividad en cuanto a la reabsorción de sustancias. Por ejemplo, sabemos que la glucosa no se absorbe solo por los receptores SGLT2, que sí sabemos que reabsorben el 80% hasta un 90% de la glucosa que llega a la luz tubular, pero un 10% es reabsorbido por los receptores SGLT1 y los receptores GLUT9. Entonces, si vemos estas células tomadas del túbulo proximal, vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, tenemos que el receptor de sodio glucosa, SGLT2, está acompañado de otros receptores. Y vean que hay algo interesante ahora que el doctor está acá de cardiología, porque sabemos por estudios moleculares que cuando un receptor está cercano a otro, no es indiferente, pareciera como los satélites y los planetas. Si está cerca, algo se atraen. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un receptor cerca que es de sodio hidrogenión. Y se ha visto que si yo modifico la función del SGLT2, como puede ser en la inhibición, algo modifica el que está al lado a través de proteínas estructurales de membrana que son compartidas. Bueno, eso no lo sabíamos mucho, pero se dice, es algo para el estudio de la parte de cardiología, que eso pasa en el corazón. Estoy hablando de la célula tubular proximal, pero que en el corazón algo pasa de eso, doctor, y que produce una modificación en el movimiento de calcio en el miocito, que hace que haya menos carga de calcio dentro del miocito y que es una de las razones por las que hay beneficio también, no solo en contractilidad, sino en relajación, que usted decía. Pero esto es nuevo, esto lo sabemos ahora, y es importante. A mí siempre me gusta traer la evidencia que está publicado en el Journal de la American Society of Nephrology desde el 2023, que yo pues tengo suscripción. Otra cosa que estamos aprendiendo con estas moléculas es que la glucosa compite por algunos receptores. Entonces vean ustedes que a nivel del segmento S1 también están los receptores GLUT9B. Y esos receptores sirven para absorber glucosa, pero también para absorber ácido úrico.
Entonces, si yo bloqueo los SGLT2, dejo mucha glucosa disponible en la luz y me compite con el ácido úrico. Entonces es una de las explicaciones, no es la única, de por qué estos pacientes que usan la inhibición del SGLT2 pueden eliminar más ácido úrico por la orina. Esta es una de las explicaciones. Una competición donde la glucosa no absorbida le gana al ácido úrico en la reabsorción por los GLUT9B. Cosas importantes. Pero hay algo más. Vea usted que los segmentos S2 y S3, que sería como la parte media y la parte final del túbulo proximal, tienen además otro receptor que se encarga más o menos entre un 10 hasta un 20% de la absorción de la glucosa y se llaman los receptores SGLT1, que tienen menos capacidad de transporte pero tienen más afinidad. Entonces la glucosa que va quedando libre, ellos aumentan su reabsorción. Entonces la pregunta es, si por qué, o más bien la respuesta a la pregunta fue, ¿por qué si los SGLT2 reabsorben el 90% de la glucosa, cuando los bloqueo, me aparece en orina un 50% de la glucosa que se filtró? Bueno, la respuesta es que lo que dejó de reabsorber el receptor SGLT2, ahora en parte lo está reabsorbiendo el SGLT1. Una parte, hasta un 50% de la carga filtrada. O sea que este receptor pasa de un 10% de absorción de glucosa a aproximadamente un 50%. O sea, puede subir hasta 4 veces su capacidad. La pregunta ahí, tal vez el doctor tiene más experiencia porque son moléculas que se han estudiado más en cardiología. ¿Y qué pasa si encontramos una molécula que nos bloquee los SGLT1 y también los SGLT2? ¿Verdad? Esas moléculas sí existen, ¿verdad? Es como la canaglifosina, pero se necesitan dosis más altas. Y hay otro detalle, que este receptor, que no es el que predomina en la reabsorción de glucosa en los túbulos proximales, sí es el que predomina en la absorción de la glucosa en el intestino. Por lo tanto, el bloqueo de los SGLT1 sí es una opción terapéutica en la disminución de la absorción de glucosa. ¿Por qué han fracasado tanto esos productos como tratamientos antidiabéticos? En parte por la intolerancia digestiva. Porque si es bueno sacar del organismo la glucosa para que circule menos, debería ser bueno que no ingrese al organismo. Y la respuesta es sí, pero tienen mucha intolerancia digestiva. Fíjense entonces que este es el escenario de la fisiopatología del túbulo proximal en el manejo de la glucosa. Pero entonces vamos a ver el escenario del paciente que no está siendo tratado con el escenario del paciente que sí está siendo tratado. Y tenemos lo siguiente, se vio que los pacientes que son tratados con SGLT2 van a tener niveles elevados de adenosina en orina. ¿Ok? Entonces eso es una pista. Los pacientes no tratados van a tener niveles más bajos de adenosina, y estos niveles más bajos de adenosina mantienen no contraen el músculo liso de la arteriola aferente y por lo tanto están en estado de vasodilatación, estimulado entre otras razones por medio del glucagón. Pero entonces vamos a tener que esta vasodilatación me va a transmitir, si está vasodilatada la arteriola aferente, una mayor presión dentro del glomérulo que tiene consecuencias a largo plazo como
la estimulación de factores de crecimiento, la expansión mesangial, etc. La glomerulomegalia, también crecimiento de todo el glomérulo. Bien, el paciente no tratado. Ahora, el paciente tratado, nos vamos a encontrar que el menor tránsito de glucosa dentro de la célula nos va a producir una disponibilidad mayor de ATP y nos va a producir que la adenosina está aumentada y entonces estimula la contracción del músculo de la arteriola aferente y entonces me disminuye la presión intraglomerular. Si puedo contraer la arteriola aferente, disminuye lo que ingresa en términos de flujo y de filtración en el glomérulo y me disminuye la presión glomerular, que es un causante molecular de el daño por síntesis de factores de crecimiento y de expansión mesangial. Pero también se ha visto que tiene efecto en vasodilatar la arteriola eferente. Entonces también disminuye en menor grado. Lo que pasa es que como estos medicamentos son utilizados en conjunto con medicamentos que ya de por sí vasodilatan la arteriola eferente, como son los IECA, los ARA2, no es tan fácil distinguir cuánto es el efecto de uno o de otro. Pero su efecto, se ha visto que los pacientes que ya tienen arteriolosclerosis, que tienen dificultades para la vasodilatación de la arteriola eferente, también se benefician. Por lo tanto, que su beneficio no es solo la vasodilatación, la vasoconstricción de la arteriola aferente, sino también que contribuye con la dilatación de la arteriola eferente. Y eso se ha visto también en los pacientes diabéticos tipo 1 como en los diabéticos tipo 2. Los diabéticos, tipo 1 van a tener inicialmente una mayor vasodilatación de la arteriola aferente, son pacientes, bueno, tanto los tipo 2 también, que tienen una hiperfiltración. Y se ha visto que este beneficio entonces empieza desde la fase más temprana. Por eso ahí viene la discusión, y ustedes entenderán, los que trabajamos en la seguridad social, que nos piden que tiene que haber ya algún marcador de daño glomerular, como es la presencia de la albuminuria, y un nivel de albuminuria que no es trivial, 300 o más. Cuando realmente la fase en la que hay más hiperfiltración, más vasodilatación de la arteriola aferente y más beneficio de su bloqueo es cuando está empezando la enfermedad con microalbuminuria, incluso puede ser sin microalbuminuria. Y esa es una discusión que ha llevado cada vez a extender más los campos en los que se puede utilizar. La que sigue. Esa se pasaría desde acá. Ok, quiero explicar algo importante. Acá vemos la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? La mácula densa es una partecita del túbulo contorneado distal que sufre una modificación, no que sufre, que tiene una modificación de sus células tubulares para ser muy sensibles al sodio que llega a este lugar. Si llega poco sodio, se crea una respuesta bioquímica, ¿verdad?, por medio de la liberación de renina para que se dé un cambio a nivel de la arteriola aferente y haya vasodilatación. Como estamos usando los SGLT2, ahora se va a absorber menos sodio, va a llegar más al túbulo distal, estimula la mácula densa y de esta manera se da una respuesta que va a producir la vasoconstricción de la arteriola aferente. Pero hay algo que se ha demostrado bioquímicamente y fue presentado en el último congreso de la Asociación Americana de Nefrología, lo que nosotros en nefrología llamamos Renal Week, que es que con el tiempo de tener bloqueo sobre este sistema,
el bloqueo de renina-angiotensina-aldosterona, y probablemente también lo va a hacer con los SGLT2, la mácula densa se hipertrofia. Y este sistema que produce la renina se hipertrofia. Por lo tanto, ¿qué pasa si a estos pacientes abandonan el tratamiento después de varios años de tomarlo? Que van a tener un empeoramiento, un rebote mayor, porque este sistema de la mácula densa está hipertrofiado. Ok, la que sigue. ¿O la paso aquí yo? No, la anterior. Perdón. Ok. Entonces, esta diapositiva resume bien el escenario fisiopatológico a nivel molecular del estado de la diabetes sin tratamiento de bloqueo SGLT2 con la condición de diabetes con bloqueo del receptor SGLT2. Y entonces vamos a tener que, acá en la línea rosada, son pacientes diabéticos obesos. Y en la línea blanca, los pacientes que son tratados. Fíjense que los pacientes diabéticos obesos, y esto es a nivel de la grasa perirrenal que se ha estudiado, tienen un aumento de la lectina, de la liberación de lectina, con un estímulo al cerebro para aumentar el tono simpático y con ello, pues las resistencias periféricas y un mecanismo de aumento de la presión arterial, un mecanismo que es génesis de hipertensión. Pero también en esa grasa va a haber, se dice que es una grasa inflamada porque hay gran cantidad de células inflamatorias como los macrófagos y una producción de interleuquinas proinflamatorias. Sabemos que la más inflamatoria de todas es la interleuquina 6, ¿verdad? Y esta grasa se comporta como una grasa enferma proinflamatoria. Por otra parte, vamos a ver entonces que al dar los inhibidores se disminuyen la presencia de esas células inflamatorias en el tejido graso. Se dice que se vuelven más sanos los adipocitos, disminuye la producción de lectina, disminuye el estímulo al cerebro para el tono simpático y disminuye el tono simpático. A ver, estos medicamentos no son antihipertensivos, pero obviamente se combina muy bien con ellos y tiene mecanismos antihipertensivos, tiene mecanismos disminuyendo el tono simpático cerebral, disminuyendo la liberación de renina. Y si disminuyen el sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona, disminuyen la absorción de sodio y la expansión del volumen. Efectivamente, estos pacientes tienen aproximadamente un 7% menos de volemia. Una de las cosas que yo he ido observando, y lo añado, digámosle, también a veces a mi práctica clínica, que a veces se suspende mucho estos medicamentos porque el momento de la prescripción probablemente no fue el correcto. Entonces, solo por citar algunos ejemplos, se inicia con pacientes que tienen un franco estado prerrenal. El paciente está prerrenal, eso debería ser corregido antes y a veces podría ser modificación de los diuréticos, reducción de los diuréticos, pero no es el escenario más adecuado. Pacientes con una glicemia muy descompensada, que probablemente deban ser insulinizados antes de agregar el bloqueo SGLT2. Y vean otras cosas que suceden. Vean otras cosas que suceden porque en los primeros estudios, y yo creo que el doctor Andrés lo mencionó, que no había tanta información sobre que sean antifibróticos. Pues ahora sí hay información de que son antifibróticos, como lo voy a ver en una diapositiva siguiente. Son antifibróticos y disminuyen la glomerulomegalia, la hipertrofia del glomérulo. Los pacientes diabéticos y más diabéticos descompensados, el glomérulo tiende a hacerse grande, en parte porque se depositan sustancias que expanden el mesangio, pero también hay hipertrofia de otras estructuras. Entonces, sí tiene efecto antifibrótico, mientras que en los pacientes que no los están usando, hay aumento del factor transformador de crecimiento beta, ¿verdad?, la glomerulomegalia, y un estímulo a la fibrosis.
todo esto se disminuye con el uso de los SGLT2, que al final en qué redunda, entonces que el paciente diabético sin este tratamiento va a tener mayor estímulo a microalbuminuria, más riesgo de progresión y más hipertensión. Todo lo contrario, ¿verdad? Es como ver la imagen opuesta, tenemos reducción de la microalbuminuria con su bloqueo, disminución de la progresión a la enfermedad renal crónica y disminución de la hipertensión arterial. Pase la que sigue. Bueno, por acá sí, perdón. Bueno, esta es la última porque lo que quería era hablar de la parte molecular, de la parte que hoy se conoce. Con respecto a la fibrosis, quería agregar algo. En el riñón se produce un factor que se llama factor inducible de hipoxia. Está el tipo 1 alfa y el tipo 2. El tipo 1 alfa está en equilibrio con una molécula, una molécula que se llama la molécula SIRT1. Si predomina el factor inducible de hipoxia tipo alfa sobre la acción de la SIRT1, se estimula la transformación de células mesenquimales a fibroblastos. En otras palabras, a fibrosis. Entonces, vamos a ver qué pasa en el caso de que se dé la inhibición del SGLT2. Entonces se dice que en el bloqueo SGLT2 sucede una situación como la que sucede en la deprivación calórica, mientras que el paciente diabético con niveles elevados de glucosa se comporta como un paciente sobrealimentado, es decir, niveles y disponibilidad muy alta de glucosa para las células. Entonces, ahí hay que entender que se dice que hay una flexibilidad metabólica porque mete al paciente, ¿verdad?, durante la fase de absorción de los alimentos, no altera la utilidad y la secreción de la insulina, más bien la sensibiliza y disminuye en ese momento el glucagón. Pero durante la fase del ayuno o el postprandial nos va a aumentar el glucagón y nos va a disminuir la insulina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que a la célula le va a llegar menos glucosa. Y entonces vamos a tener ¿verdad?, al disminuir la insulina y más glucagón, que desvía el metabolismo. Recuerden ustedes, el metabolismo puede ser la glucólisis o la oxidación de ácidos grasos. Si disminuye el flujo hacia la célula de la glucosa, se disminuye la glicólisis y se aumenta la vía de la oxidación de los ácidos grasos, y esto nos lleva a aumentar los cuerpos cetónicos. Es como si estuviéramos alimentándonos menos. Pero para el corazón esto no es malo, porque el corazón sí usa los cuerpos cetónicos como sustrato. Entonces, pero a nivel intracelular pasan otras cosas. Bueno, disposición de más cuerpos cetónicos, que es beneficioso para el corazón. Pero además se da un cambio en la relación AMP cíclico, ATP, y como decía, esta disposición de moléculas de alta energía me aumenta la actividad de la molécula SIRT1, que bloquea la vía de la fibrosis a nivel renal. Entonces tiene un efecto antifibrótico que ahora sí es conocido molecularmente. Ya no solamente se supone, está bien conocido porque aumenta la actividad SIRT1, que se opone al efecto del factor inducible de hipoxia 1 alfa. Hay otro factor inducible de hipoxia que se llama el factor inducible de hipoxia tipo 2, que es el que estimula la vía que lleva a la liberación de la eritropoyetina renal, pero eso es otro tema. Entonces, a nivel celular vamos a encontrar, y sobre todo a nivel cardíaco, una molécula llamada la mTOR, que tiene que ver con que es el blanco
intracelular, ¿verdad? mTOR es un nombre que quiere decir blanco intracelular de rapamicina. Tiene que ver con vías metabólicas, pero también tiene que ver con vías metabólicas de los linfocitos, y en otro escenario también tiene relación con inmunosupresión. Hay medicamentos inmunosupresores que actúan en esta vía. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel celular y sobre todo a nivel cardíaco? Porque esto sucede más a nivel cardíaco. Que la actividad SIRT1, que me disminuye la actividad de mTOR, me pone a la célula en una condición en la cual las mitocondrias y las otras organelas se pueden renovar más fácil. Empezamos diciendo que el segmento S1, la primera parte del túbulo proximal, tiene demasiadas mitocondrias porque tiene que realizar muchísimo trabajo y consume mucho ATP. Necesita unas mitocondrias, voy a usar un término muy folclórico, necesita unas mitocondrias que no estén cansadas. Pero realmente lo que quiere decir es necesita unas mitocondrias que se renueven, que sean nuevas, porque las mitocondrias se envejecen y las más envejecidas son menos eficientes en el uso del ATP. Entonces, ¿qué hace? Que pone a la célula en una condición